Muy buenas noches. Jóvenes sin educación podrían consumir marihuana. Una sociedad que suma muertos, mutilados y desaparecidos como consecuencia de una exagerada actuación de los narcotraficantes. Enfermos que salvarían la vida con tratamientos vinculados a la marihuana y un franco enfrentamiento entre quienes pretenden legalizar y otros solo aplicar las leyes vigentes para derrotar a los delincuentes. Y ese por supuesto es un tema para tratar a fondo. A fondo con Carlos Ramos Padilla. Como usted conoce la dinámica de este programa, veremos de diseccionar el tema en 4 elementos fundamentales, 4 bloques que iremos tratando junto con usted. El primero de ellos, ¿las drogas favorecen al crimen y a la violencia? Bloque número 2, la despenalización de la marihuana y la salud pública. Bloque número 3, realmente combatiendo a la marihuana, legalizándola, despenalizándola, bueno, ¿se pega a las finanzas de los grupos criminales? ¿Realmente esa es la solución? Y el bloque con que habremos de concluir, las soluciones, las propuestas es, ¿estamos preparados para liberar a las drogas? Vamos a iniciar, a fondo. Bien, las drogas favorecen al crimen y a la violencia. Podría ser una afirmación, podría ser una interrogante. Me da mucho gusto saludar a Lorena Beltrán. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien. Bien, bienvenida. Leonardo García Camarena, ¿cómo estás, Leonardo? Buenas noches. Muy bien, gracias, Carlos, por la invitación y a este panel extraordinario. Gracias. Don Raúl Sánchez Carrillo, Carlitos, bienvenido como siempre. Gracias por la oportunidad de estar en esta mesa. Me da mucho gusto saludar a todos y aquí estamos. Muy bien. Jorge Herrera, ¿cómo estás? Bien, gracias, Carlos, por la invitación y por abrir el espacio. Al contrario. Lorena, abrimos contigo. Afirmación o interrogante, ¿las drogas ayudan a la violencia y al crimen? Bueno, más que nada, aquí la pregunta es, ¿de qué manera ha ayudado al país la prohibición de las drogas? ¿No? Si nos podremos saber la historia de esta prohibición, ha sido violencia, sangre, muertes. Creo que llegó la hora de hacer algo diferente para obtener resultados diferentes. ¿Cómo? Como la legalización de la cannabis, de la marihuana, que es un gran paso que ha tomado México, no solamente para esta parte, ¿no?, de la violencia y del crimen organizado, sino para la salud y la economía de los habitantes en México. Ya abundaremos en el tema, Raúl Sánchez Carrillo. No somos país de primer mundo, pero estamos copiando a Canadá. No, lo que sucede con México, y si tomamos en cuenta el antecedente, la marihuana era de una clase social sumamente baja, incluyendo lo que tenía que ver con grupos de distintas características. Lo que ocurre ahora es que la Sierra de Guerrero, de Michoacán, y otros lugares son efecto de siembra de marihuana en las zonas escarpadas, donde no es posible llegar o no era, hasta que Estados Unidos dio a México detectores por color a través del radar de donde había marihuana, que se ha sustituido en gran parte para sembrar lo que más deja, que es la amapola para la heroína. Por eso Héctor Astudillo quiere legalizar a la amapola. Pero hablo del gobernador, por supuesto. Eso sí, no quiere decir que baje la delincuencia. Es decir, el narcotráfico no va a quedarse con los brazos cruzados y la violencia que va de la mano, uno de sus brazos. ¿Por qué? Porque seguirán vendiendo marihuana a menos precio. ¿Por qué? Porque tienen sembradíos por todos lados. Un dato que es interesante, diariamente al secretario de la Defensa le reportan 4,000 hectáreas arrancadas de marihuana, que deja de ser nota siéndolo porque se vuelve panorama informativo. Arrancan marihuana que siembran incluso en el Paseo de la Reforma, en donde hay camellones, donde incluso pasa el camión con el agua tratada, no hay ningún problema, y eso también hay que combatirlo. México no es un país de marihuanos o adictos. Hay un sector, sí. Hay quienes por moda lograron que se hiciera jurisprudencia y se les autorizara. Pero de eso a lo que tiene que ver con lo médico es distinto. Ahí está comprobado el beneficio del principal activo de la marihuana, el cannabidiol.
Sin embargo, al legalizarla para uso lúdico, no tenemos la cultura, no hay la información y no hay tampoco una prevención de tratamiento de quienes puedan incurrir con enorme riesgo, empezando por niños y adolescentes. Ya iniciaremos el debate fundamentalmente con Lorena, que ha expresado sus primeros puntos de vista, pero la mayor parte, me corrige Raúl, la mayor parte de los jóvenes que delinquen son casi adolescentes, son reincidentes y están drogados en el momento del acto. Ya platicaremos de ello. Leonardo, tu primer apunte. Fíjate que coincidiendo en algunos elementos que dice ahorita don Raúl, me parece que si no nos basamos en la realidad, podemos cometer o errores de moda, o errores de ideología, o errores de presiones financieras internacionales. Y la realidad hoy por hoy es que el 45.5% de los internos en los centros de integración juvenil es por cannabis, y casi todos menores de edad. Entonces, nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia, por un asunto de salud pública integral, por un asunto de cuidar el bien presente y futuro de los niños, adolescentes y jóvenes, no podemos estar a favor. Sabemos el bien que genera una sustancia de esta naturaleza, no la marihuana, cierto tipo de elemento que tiene la cannabis para los asuntos medicinales que nos parece extraordinario. Es necesario, es indispensable. El bien en función de la salud integral hay que aplaudirlo. Pero de ahí abrir el abanico, cuando está demostrado científicamente que a menor edad el consumo de proporción para volverse adicción puede ser de 1 a 6, 1 de cada 6 se puede volver adicto, y entonces nos podemos quedar con el escenario de farmacodependientes, enfermos, sin infraestructura, sin recursos, sin medicamentos, sin hospitales para poderlos atender. No nos gusta ese panorama, por eso nosotros no estamos a favor de la legalización de la marihuana en todos los aspectos. Mencionas errores de moda, déjame hacer un símil, ¿pensaría como el tatuaje? Lo que pasa es que el tatuaje a lo mejor llegó un momento en que por un asunto de cultura, de clase, se volvió hasta prohibitivo. El problema es que salvo si la aguja estuviera infectada, no te provoca mayor afectación. En cambio el consumo sí. Si el consumo te genera, en el caso de los jóvenes y de los adolescentes, también los adultos, pero más a nosotros nos preocupa las futuras generaciones, les puede generar distracción, poca capacidad de almacenamiento de información, dificultad para resolver problemas. Si de por sí estamos en los últimos lugares en matemáticas y en español, ahora agrégale adicción, ¿qué esperamos? ¿Un futuro de retrasados? No nos gusta ese panorama y quisiéramos poner nuestro granito de arena para evitarlo. Te argumento por qué hice el comparativo entre error de moda droga, error de moda tatuaje. Porque poco saben los jóvenes, cuando andan en esas modas, de que las perforaciones son herencia de piratas y el tatuaje son herencia de reos. Y además cada uno de estos tiene un símbolo, si lo colocas a la izquierda, a la derecha, en el pie, abajo, arriba, y los chavos no lo saben. Jorge, tu primera anotación. Muchas gracias, Carlos. Pues a mí siempre me gusta empezar diciendo que la prohibición de las drogas siempre tiene tintes racistas, de segregación étnica en todos los países. Hemos visto que esto no es exclusivo de México, América Latina, sino en general la mayoría de los países han prohibido las drogas como una justificación para perseguir a ciertos grupos sociales, ¿no? Sin embargo, pues me parece un poco, bueno, es una gran oportunidad que México ahorita se está sumando al debate de nuevo y está no solamente sumándose, sino poniendo el ejemplo, ¿no? Y se está sumando a estos países que ya están regulando y que ya están viendo los buenos impactos, como Canadá, que acaba de empezar, y Uruguay, que pues empezó hace 4 o 5 años. Yo vengo de una organización que se llama Instituto RIA. Nosotros somos parte de una coalición de organizaciones, colectivos e individuos llamados Regulación por la Paz. Somos organizaciones que hemos visto el impacto de la prohibición en personas jóvenes, en personas familiares de personas desaparecidas que han vivido la violencia de primera mano, ¿no? Asimismo, pues también parte de la coalición forman parte de organizaciones que han visto el tema desde una perspectiva más humana y de salud pública y menos de represión, como lo ha hecho el Estado, en el que pues brindamos servicios de reducción de riesgos y daños a personas que consumen drogas.
sin duda, la regulación de drogas como la marihuana abonaría a la construcción de paz en el país, no solamente en el tema de reducir el poder económico de los grupos criminales, sino también para poder construir mejores instituciones a partir de lo recaudado de la venta de esta planta, pero también del nuevo entramado social que se puede lograr con esta nueva legislación que ya está pues ahorita en el Congreso. Raúl, tú conoces muy bien el tema y sabemos que quienes distribuyen, comercian con las drogas, no hablo nada más de la marihuana, cambian de giro o de niveles delincuenciales. Es decir, el que asesina y mata cuando ve cercenada a la cabecilla de su cártel, baja 2, 3, 4 niveles y se vuelve extorsionador o soplón o pozolero o asalta casas o asalta cuentavientes en un nivel más bajo y luego va trepando otra vez. Esto no tiene que ver nada con la regulación de las drogas. Absolutamente. Se despenaliza la marihuana, el tipo va a seguir haciendo lo que le venga en gana porque sabe usar las armas. Sobre todo hay algo que es muy importante reconocer. El peso de la ley es enorme. Es enorme cuando se lo aplican a quien ya no le sirve al Estado, políticamente hablando, se va refundido a la cárcel, como vimos muchos casos en el pasado. Hay otros que tienen todos los elementos para no estar en la calle, porque se ha demostrado el saqueo, etc. Pero volviendo al tema de lo que es la violencia en el narcotráfico, dividamos narcotráfico, crimen organizado, que asemeja mucho las modas que hace el narcotráfico, y un narcomenudismo que tiene también como incipiente el inicio de cárteles. ¿No están asociados, Raúl? No todavía. ¿No está vinculado? ¿Es crimen organizado en narcotráfico? Todavía no del todo, porque vemos cárteles que son, en un momento dado, en una ciudad como la nuestra, de una gran presencia y violencia. La venta de marihuana se paga cuando no hay redistribución del dinero, no se cubre lo que se va con la muerte. Y entonces resulta que pensar en pacificar al país regularizando la marihuana sería tanto como pensar que lo que sigue pues es legalizar la cocaína, las drogas de diseño, porque hay argumentos muy sólidos para quienes lo saben usar. Es peor el alcohol y el cigarro. La marihuana no hace efectos dañinos. No, claro que los hace. Simple y sencillamente, desde el punto de vista científico, los centros de integración juvenil, que fueron creados a la muerte del hijo de una mujer de la política por exceso de drogas, tiene en esos jóvenes que van por ayuda, el llamado de sáquenme de aquí, porque de lo contrario no habría eso, que demuestra que sí hay una situación que es insostenible. Un síndrome de abstinencia de cualquier droga no solamente es la violencia, porque empiezan regalándola los narcomenudistas, luego distribuyendo al que ya es adicto y luego cobrándosela. Esos son los 3 pasos. Sin embargo, también hay quienes dentro del narcomenudismo buscan a los cárteles para tratar de crecer, como son la historia incluso del que están juzgando ahora en Washington. Oye, vamos a hacer una pausa, regresamos. Hemos visto una declaración del propio doctor Narro, secretario de Salud, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde afirma que la marihuana genera adicción. Esto es A Fondo, volvemos. Penalización de la marihuana y preguntamos la salud pública. Y hace unos momentos veíamos una gráfica muy significativa en pantalla que el 80% de los homicidios en México se relaciona con las drogas. Yo les voy a formular una pregunta, casi les pediría un monosílabo, sí, no, bueno, rápido. Les voy a explicar por qué, después de que me respondan. Lorena, ¿qué haces? ¿Cuál es tu reacción cuando ves a un ser humano drogado en la vía pública frente a ti? Vas caminando, ¿lo ves? ¿Cuál es tu reacción? Bueno, pues obviamente el primer sentimiento es compasión, ¿no? Porque todos tenemos una historia y por algo llegamos a donde estamos. Y la verdad es que hemos olvidado cuál es el problema de raíz ante esta problemática de las drogas. Primero que nada, el saber identificar que el consumo de una planta que proviene de la naturaleza y consumida directamente de forma natural, en comparación con una droga, un químico sintético,
Pero ¿Qué es lo que ocurre en tu cuerpo? Esto ya lo estás razonando mucho. La pregunta es cuando ves un ser humano, hombre, mujer, niño, lo que enfrente de ti en la vía pública, tu reacción es compasión. Compasión, obviamente, Raúl, y ¿la tristeza. tuya? La Compasión mía y es de tristeza. temor. Temor. Sí, sobre todo porque una gente drogada no sabes si solamente va a pasar, como dicen bien Pacheco, o va a atentar contra, sacando una pistola, una navaja o asaltar. No sabes. Compasión, tristeza, temor. Leonardo. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque ¿También lo razonas mucho cuando ves a un hombre tirado en la calle con marihuana? ¿Así lo razonas? ¿Qué estamos haciendo mal? Sí, porque ¿Es lo primero que te no provoca? debiera de estar en esa circunstancia. Que alguien lo quiera hacer por su gusto propio. De hecho, el Estado no debiera entrometerse en las vidas privadas de nadie. Ni en la alcoba, ni en las sábanas, ni en la vida personal. Eso es un asunto de cada quien. Por eso decir que es que respetamos el libre desarrollo de la personalidad plena es tanto como al rato autorizar cualquier locura que se le ocurra a cualquier ser humano, nomás porque se le ocurrió en la mente. Eso nos parece más grave. Por eso la primera reacción, obviamente tienes compasión, preocupación, no sabes si es adicto permanente, es su primera vez. Yo llevo dando clases desde los 15 años de edad, y ya no se me nota, pero ya llevo muchos años. Y cuando tú ves a un adolescente tirado, dices tú, ¿qué estamos haciendo mal? Oye, eres un provocador. ¿Por qué? Pero primero hablas de los errores de moda y ahora me provocas nuevamente porque dices, no tenemos derecho ni como Estado a meternos en asuntos de alcobas o de sábanas. Cuidado, ¿eh? La pederastia, acoso sexual, violación, sí tenemos derecho a meternos en Pero eso no es y más cuando hay drogas. Pero eso no es un asunto de una vida desarrollada de manera natural o de manera ordinaria. Están saliendo de la ley y ahí hay una afectación de un tercero. Por lo tanto, el Estado tiene que entrometerse. A lo que me refiero es, oye, el Estado tiene que autorizarle a alguien que se ampute un brazo. El día que lleguemos a esa aberración vamos a estar en serios problemas. El Estado no tiene derecho a reconocerle a alguien la loquera de amputarse un brazo, aunque él lo quiera hacer, porque va contra su salud integral. Suicidarse paulatinamente, fumando droga, marihuana u otras peores, es una manera de reconocer el derecho a amputarse un brazo. Y el Estado no lo debiera aceptar. A ver, Que Lorena, alguien lo vaya a hacer es otra cosa. Lorena siente compasión y tristeza ver un hombre drogado. Bueno, en términos genéricos, un ser humano drogado. Raúl, miedo, temor. Tu culpa. Jorge. Yo diría comprensión, porque es que otra vez deberíamos tratar de alejarnos un poco de ese discurso que sigue siendo muy estigmatizante, que sigue relacionando el consumo de drogas con actividades ilícitas o con la delincuencia. Creo que es un muy buen punto de que exactamente el Estado no tiene por qué meterse en la vida privada de las personas y el consumo sí es la vida privada de una persona. Sin embargo, en términos de salud pública, ¿qué es lo que pasa? La prohibición ha generado mayores riesgos en la salud de las personas, incluso en la salud de las personas que consumen drogas, ¿no? Y que consumen marihuana en un contexto en el que no está regulado, no está observado, no sabemos la calidad de las plantas que estamos consumiendo y eso por supuesto que pone en riesgo nuestra salud. Con una regulación eso cambiaría porque entonces se pueden poner limitantes en cuanto a la calidad de los productos que estamos consumiendo. En términos también de salud pública implica necesariamente la seguridad, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos desapareciendo gente, estamos violentando a personas simplemente porque consumen o porque están en actividades relacionadas con el mercado de drogas, ¿no? Entonces creo que eso también tiene impactos a la salud pública del país. Hay un artículo en la Ley General de Salud que le da facultades al Estado de aislar a un Estado mismo de la República por un problema de producción de drogas. ¿Para qué sería esta situación? Que no se ha dado en México, quizá por falta de una mano firme que aplique ese artículo, para combatir la siembra, cosecha, condicionamiento y venta de drogas. Hay casos que son muy relevantes en torno a la conexión de drogas. Tenemos un caso desgarrador, que son 43 jóvenes que fueron víctimas de dos grupos de narcotraficantes. Hablas de Ayotzinapa. Los rojos, claro. Los rojos y los ardillos. Y los ardillos. Oye, para entendernos como sociedad, para poder movernos como sociedad, debemos de contar con 3 elementos fundamentales: convivencia, seguridad y educación. ¿Qué pasaría si ven ustedes esto en el metro?
Imaginemos que vamos viajando en el metro, vamos sentados junto a este individuo, el de camisa roja, playera roja, y junto a él sentamos a nuestro hijo de 6, 7, 8 años, nuestra hija adolescente de 14, 15. ¿Cuál sería nuestro desarrollo mental, emocional? ¿Lo permitiríamos? ¿Nos sentiríamos a gusto? ¿Pretenderíamos creer que nos va a brindar ese joven seguridad? ¿Que va a convivir con nosotros como el resto de los usuarios del metro? Porque esto es en el metro, y en el metro no está permitido fumar. Y estamos viendo que este joven, de manera cínica y abierta, está utilizando drogas en un medio de transporte público. Lorena. Bueno, creo que aquí ya hay que dejarnos un poco de hipocresías, ¿no? Porque cuando fuman tabaco a un lado de mi hijo ella es algo bien visto en una sociedad y el tabaco está al alcance de todos a cualquier edad, ni siquiera te piden credencial cuando vas a comprar en la esquina, te los venden como dulces. Eso me molesta también muchísimo. Pero el tabaco no te va a provocar cambios emocionales evidentes. No se va a No, hornear pero lo tu que hijo, estás diciendo es que está consumiendo en una vía pública. Es correcto. El tabaco también se en un consume en vía transporte público. Exacto, eso está totalmente mal, ¿no? Porque no se debe de consumir ni tabaco ni marihuana en este tipo de transportes públicos, ¿no? Ahora, es lo mismo con el tabaco, es una sustancia química súper dañina y la gente lo fuma en la calle y echa el humo sin importar si la persona a un lado consume o no. Es la misma situación y que si la planta tiene un componente psicoactivo, sí lo tiene, y es por eso que es tan importante la educación, y no solamente la educación que debe de brindar el Estado al legalizar este tipo de sustancias, sino más que nada la educación desde el núcleo familiar. Yo tengo un hijo y yo no voy a poner en manos del gobierno la seguridad de mi hijo, porque si no, pues vamos a terminar peor de como estamos ahorita, ¿no? Porque realmente no ha habido ese apoyo que necesitamos como sociedad en la parte educativa. Por eso, desde mi hogar es como yo educo a mi hijo. Nosotros vivimos en Colorado y la educación a partir de la legalización de la marihuana se ha implementado en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias. Se habla del consumo del tabaco, del alcohol, de la marihuana, y tienen muy identificado sus propiedades y también sus efectos, tanto benéficos como los que no, ¿no? Entonces, mi hijo de 11 años de edad perfectamente te puede identificar, ¿no? Hasta el olor y qué significa eso para él. Y creo que de ahí es donde debe empezar esta educación y no dejarlo tanto en manos del gobierno, como les digo. O sea, entonces debemos de quitarnos esa idea de que el gobierno va a cambiar todos los problemas que tenemos como sociedad. A ver, Leonardo, este asunto de información, bueno, todos lo sabemos. Sabemos que un arma mata, sin embargo hay quien opta por traer el arma y usarla. Sabemos que la droga trastorna. A ver, déjame ser más determinante, Leonardo. Vamos a imaginar que lo que vimos no es en el metro, es en el salón de clases donde está tu hijo. ¿Qué haces? Yo haría 3 elementos, Carlos. Primero, decir que algo está permitido, decir que algo es legal, tiene connotaciones profundas, y si se lo dices a un menor de edad, más. ¿Qué significa que algo es legal o está permitido? Pues que no tiene riesgo. Y si no tiene riesgo, va a incrementar el consumo. El uso general en Colorado y en Washington es mayor y crece a mayor velocidad que el promedio nacional, según los datos de acercamientos inteligentes a la marihuana del 2012 al 2014, en Colorado y en Washington, donde es legal. Entonces, perdón, ¿cuál? ¿Que es mayor el consumo? No es cierto que no afecta, no es cierto que basta con dar información, esa es una falacia. Esta agencia ha hecho este estudio de manera permanente y el dato que tenemos es, discúlpame, ¿me permites hablar? ¿Me permites hablar? ¿Me permites hablar? Lo siento, pero bueno, hay que yo hablo para los padres de familia, no para las agencias pagadas que van a recibir grandes millonadas de dólares por la legalización de la marihuana. Yo no lo interrumpí. Entonces, padre de familia, mamá que nos estás escuchando, no, es que no hay que creer esos datos que nadie está respaldando. No es cierto que no afecte a los niños, adolescentes y jóvenes. La propia Procuradora General de Colorado acaba de declarar que el mercado negro, después de legalizada la marihuana, el cannabis en su estado, no ha disminuido. Los criminales siguen vendiendo, los cárteles siguen activos y por ende es falso que se pacifique, es falso que disminuya. Y sin embargo,
sí incrementa el consumo en menores de edad. La Unión Nacional de Padres de Familia no quiere eso para los niños mexicanos. Esos datos no son reales. SAM no es una organización confiable, no son datos oficiales del Estado y esos son los datos que cuentan realmente en este tipo de ¿La CONADIC sí es oficial? La CONADIC sí es oficial porque es una institución mexicana. En ese momento no es válido esos argumentos porque en realidad no están respaldados con datos oficiales. Sin embargo, creo yo que no deberíamos de enfocarnos en el acceso a los jóvenes, ¿no? O sea, creo que ahorita existe un mercado que está siendo satisfecho, ¿no? O sea, está existiendo hoy en día y que nadie lo está observando y el Estado no está tomando el control. La regulación se trata de tomar el control de ese mercado para evitar el acceso a los jóvenes, para asegurar el acceso a los adultos que requieren la planta para fines medicinales o para fines personales. Lo recreativo y lo medicinal son dos. Eso es otra cosa. Es igual. Al final del día es una planta. Y les voy a decir una cosa, la planta, si te la consumes fumada la hierba, vaporizada, unas cápsulas, un comestible, unas gotas sublinguales, ¿de dónde proviene? ¿Tú crees que la planta de uso recreativo es diferente a la planta de uso medicinal? Pues es como la hoja de coca, tan natural como que la da la tierra. Exacto. ¿Y cuál es el proceso de la cocaína? El proceso de la cocaína es un proceso químico donde le añaden tiner, gasolina, ¿no? La marihuana se consume de una manera natural, sin añadir ningún químico. Raúl, déjame hacer una pausa y regreso con tus argumentos. Me parece que estamos aquí en un grave problema, que es combinar el uso recreativo con el uso medicinal. Mi punto de vista es que nadie en este mundo tiene derecho a censurar, cancelar o prohibir algún medicamento que pueda salvar vidas, que es muy distinto a que lo consumas recreativo, que te hace daño y puedes violentar y generar daño a terceros. Esto es a fondo, volvemos. Despenalizando se pega a las finanzas de los grupos criminales. A ver, Raúl, tú conoces muy bien el tema, lo has manejado, lo has vivido. Me parece que el error en este país es que vemos la despenalización de las drogas como un problema de policías y ladrones, de balazos y de asaltantes, y no de salud pública, que es distinto. Y ahí es donde yo hago la vertiente, las dos carreteras. Sí. Una, es de policías y ladrones cuando se trata de recreativo y hay violencia. Y es de salud pública cuando salvas vidas a través de cualquier medicamento. ¿O me equivoco? Yo coincido contigo y estoy de acuerdo en el uso medicinal de la marihuana. México es un gran productor de marihuana desde la Primera Guerra Mundial. México surtía de marihuana hacia Estados Unidos para las tropas. En la Segunda Guerra Mundial igual. La diversificación de la siembra de marihuana que se da en todas partes tiene una nobleza para reproducirse enorme. Hay 5 tipos de marihuana identificadas en México. La cola de borrego de Sinaloa, la patona de Michoacán, la golden de Acapulco, así como la que tiene que ver con la lánguida de Durango. Y hay una más que se está sembrando ahora en la zona de Sierra de Guerrero, que se llama la removedora de emociones. La marihuana es una droga que produce alucinaciones. La cocaína es un estimulante que lleva a desbaratar tabique y a... ¿Pero qué tiene que ver aquí la cocaína? ¿Me permites hablar? ¿Me permites hablar? Porque tú tienes un protagonismo. De desapegarnos un poco de ese discurso, incluso racista, ¿no? Tienes un protagonismo. Que estamos intentando nombrar a las plantas cuando en realidad si tratamos de tener un debate científico deberíamos de empezar a hablar de niveles de THC, CBD, tipos de cannabidiol, o sea, no es de hablar de la cola de borrego y esas cosas. Es que ya desconoces. No estamos tú hablando que estás en una asociación desconoces. No, discúlpeme, pero las personas adultas son las que desconocen más este tema. Para interrumpir, para gritar. Momento. Estamos en una mesa de debate en donde estamos viendo con toda seriedad de qué se trata la despenalización de la marihuana. No de la cocaína. No, entonces, que ni la toquen. Porque ese es un tema de Colombia. Por aquí eso, ni siquiera pasa. Eso ya lo dijiste. Aquí pasa el tráfico, no es la producción de cocaína. Eso ya lo dijiste.
deja de quitar la palabra. Es un respeto elemental en un debate. Sí, adelante, por favor. Pero, no, obvio, gracias. La única situación que hay es que no se va a afectar la economía del narcotráfico. ¿Por qué? ¿Por qué, Raúl? Porque simple y sencillamente, el narcotráfico tiene el dominio de la siembra y tiene el dominio de lo que ha venido haciendo en lugares en donde un campesino que tiene una siembra de temporal de maíz y que gana 5,000 o 7,000 pesos al año, llega el narcotraficante y le dice, oye, qué bárbara, siembra esta semilla, te voy a pagar 5,000 pesos semanales y aquí está tu arma para que cuides el sembradío. La ley incluso señala, después de que en México hubo un capítulo, por si no lo conocen, del Rancho El Búfalo, donde fue la mayor convención marihuanera del país, ahí había 350 campesinos sembradores de marihuana. ¿Ahí intervino el comandante Aldana? Fue el que intervino, Jorge ¿verdad? Miguel Aldana, intervino Javier Cuello Trejo. ¿Está involucrado el exgobernador Bejarano? Intervino, no, él es de Morelos, Armando, él es posterior. De acuerdo. No, intervino también Rodolfo León Aragón, intervino Guillermo González Calderón, y en paz descanse, y ahí hubo un aseguramiento de 400 toneladas en ese rancho de marihuana. A los campesinos se les despenalizó que siembren y cosechen marihuana por ignorancia y por hambre. Sin embargo, el crimen organizado eso no lo mide, el narcotráfico no lo mide. Quieren terreno para siembra. Y ahora la siembra es de marihuana y es de otro tipo que no permite nuestro oponente también. No, y es amapola, no que es cocaína. Amapola, que es claro, pero esa amapola, sí es la ¿no? realidad. Pero en todo esto no pierde el crimen organizado. A ver, dime una cosa, Raúl. ¿Está científicamente comprobado que el que consume, inicia la drogadicción con marihuana, busca alternativas superiores, más tóxicas, como Sí, el crack, la sí cocaína, etcétera? No, discúlpame, ¿Cuáles son el esos? alcohol es la principal droga que te lleva a consumir otras drogas. Y el alcohol también altera tu personalidad y tu psique. O sea, ¿eso está ¿no? comprobado? ¿Que si consumo alcohol voy a acabar en la marihuana? Con cualquier otra droga. El que- alcohol es un químico, es un tóxico, y Es está al alcance de generalizado. todos. Existe tal No cosa hay como una rasero. droga de entrada, ¿no? O sea, en realidad existe el riesgo de encontrarse con todas estas sustancias, y es de tomar decisiones con cada una, con información que nadie está dando, ni el Estado, ni grupos privados, sociedad civil, nadie está dando, ¿no? Este tipo de información debería de llegar a todas las personas, y con la regulación de marihuana se puede lograr empezar a hablar un poco de esto. El Instituto Belisario Domínguez ha declarado y ha publicado que del 15 al 25% de las ganancias del crimen organizado, de los grupos criminales, proviene de la marihuana. Entonces sí se estaría... No es de que se va a terminar las ganancias del crimen organizado, porque como bien mencionan, hay otras drogas, ¿no? Y existen otras actividades que también son redituables dentro de esta colusión de lo que hablábamos antes de narcotráfico y grupos criminales, porque al final las drogas permiten financiar actividades de mayor impacto, y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Y queremos que el Estado asuma el control de esto. Y es de tratar de bajar porcentajes y ir bajando porcentajes cada vez más para ir reduciendo la violencia, ¿no? Esto no va a ser la panacea para la violencia ni para Leonardo, la inseguridad, pero es de irlo reduciendo. Tres datos duros. La gente comprará donde sea más barato. No es cierto que el crimen organizado se vaya a legalizar y vaya a adquirir un estatus de tengo derecho formal y voy a contribuir con los impuestos. O sea, el narcotraficante no va a montar su tiendita. No, porque Claro que no. su negocio no es solo la marihuana, tiene secuestro, trata, tráfico de armas, va junto con Extorsión. pecado. Si tú le Secuestro. quitas el tema de la marihuana, él lo va a vender más barato. Y además... Pero de menor calidad, y el Estado puede asegurar una calidad con la regulación. Bueno, ya que termine. Venga, Leonardo. Ok. ven. Decía, imagínate que el crimen organizado escucha esta gran oferta de vamos a legalizar la marihuana. Por supuesto que la modificación, como viene la iniciativa, con cooperativas de 2 a 150 personas, entre 30 y 40 gramos de posesión en el público y no mayor producción a 480 gramos por persona de los integrantes, según la iniciativa Sánchez Cordero,
Pues el crimen organizado dice, esa es una vacilada. Yo sigo vendiendo por debajo del agua. El que quiere consumir sin ser detectado, no va a ir a comprarlo en un lugar público reconocido, aunque se trate de un padrón que le llaman invisible o un padrón anónimo, que suele ser una falacia. Pero finalmente, el dato final, las ganancias siempre van a ser menores a las consecuencias. El propio tabaco y el propio alcohol han demostrado que el impuesto que se cobra, alto por cierto, que dizque para dedicarlo a la medicina, a los hospitales, etcétera, ha demostrado que es un vil fracaso. Con la marihuana no va a ser diferente. Entonces, tu pregunta, oye, ¿esto le va a pegar económicamente al crimen organizado? Absolutamente no. Le va a pegar al presupuesto estatal, porque a la hora de atender a los adictos, a los farmacodependientes, no va a tener ni infraestructura suficiente, ni medicinas suficientes, ni hospitales suficientes, ni doctores suficientes. Déjame añadir un dato importante. Nosotros tenemos un equipo de trabajo en donde, por medio de Cannabisalud, que es una plataforma educativa principalmente en el área médica, pero obviamente hay muchas situaciones de las que hay que hablar. Nuestro equipo de trabajo se ha acercado a los campesinos en Guerrero, por ejemplo, que dice que no va a bajar las ganancias del crimen organizado. Por supuesto que sí. La marihuana que se cultiva aquí en México, ¿tú crees que la siguen comprando en Estados Unidos y en Canadá cuando hay un mercado legal de calidad, de unas plantas que sabes exactamente lo que tienen, de dónde provienen, que no están contaminadas por pesticidas? Obviamente es algo muy lógico lo que está sucediendo. Podemos verlo en ya hay tantos países regulados que tenemos un punto de comparación, ya hay estadísticas y muchísimos datos de dónde partir. No empecemos aquí de cero, ¿no? Hay que reventar esa burbuja de ser tan conservadores en el tema, porque es algo inevitable. El campesino mexicano se está organizando en cooperativas para que el gobierno les permita integrarse a la legalidad. ¿Por qué? Porque están recibiendo entre 100 pesos, máximo 500 pesos por kilo de marihuana, por lo tanto no tienen cómo mantener a sus familias. ¿Y qué hacen? Están acudiendo ahora al gobierno para que se les considere, y ellos lo único que saben hacer es cultivar. Por cientos de generaciones es lo único que han estado haciendo. Oye, Lorena, ¿y por qué los vamos a sacar de la cadena? La propuesta que estoy escuchando es que debemos de consumir drogas, pero de mejor calidad. ¿Esa es la propuesta? Es un consumo responsable. Es un consumo responsable. A ver, el consumo. Entonces hay que consumir tabaco de mejor calidad y alcohol de mejor calidad. O no se legalice, el que consume va a seguir consumiendo, ¿no? ¿Y qué prefieres tú? Porque lo vemos también en pacientes que no pueden tener acceso a un producto terminado y compran marihuana en la esquina. ¿Pero qué trae esta marihuana que viene de la sierra? Pesticidas, químicos, no sabes qué genética es, qué contiene, y esto es todavía más dañino para el consumidor, ya sea de uso personal o uso medicinal. Qué mejor que tener algo regulado, de calidad, y no solamente eso, mantener dentro de esta cadena productiva al cultivador, ¿no? Y asegurar que realmente estamos dando las Exacto, y en vez de que los militares estén cazando a todas estas personas, erradicando sus cultivos, matando gente, estos militares ahora van a tener que proteger al campesino para que sigan el cultivo de manera regular. Vamos a hacer una pausa. Yo sí quisiera subrayar esto y me parece propio hacerlo. Los militares no matan gente, matan gente en la droga. No, bueno, son digo, efectos colaterales, ¿no? Colaterales. No, y en los así, enfrentamientos armados mueren inocentes alrededor. Claro, no producto de las drogas. De la violencia. Esto es a fondo, volvemos. Las drogas, ¿no? Estamos preparados para liberar a las drogas. A ver, al principio del programa yo formulé una inquietud al decir si nos vamos a comparar con países del primer mundo como Canadá, que ha legalizado la marihuana. Y lo hice con toda intención para llegar a este último bloque, porque debemos entender que nuestro país, 1, es pobre, 2, es violento, y 3, no tiene educación. Inculto, sí. Entonces, a una población en gran medida que vive de la violencia como alternativa, que no tiene educación y que es extremadamente pobre, ¿le podemos hablar de que la droga va a llegar a su consumo en su casa? Pregunto, Leonardo. Mira, definitivamente un Estado puede tomar una decisión arbitraria incluso a espaldas de la propia población. Si se canceló un aeropuerto que llevaba miles de millones de pesos invertidos, pues cuanto más una ley de esta naturaleza. Lo podrá hacer el presidente electo, lo podrá hacer su gabinete, pero tendrá un costo muy caro.
porque cada vez son más miles y miles de padres de familia preocupados en este entorno que dicen, oye, yo prefiero más políticas públicas, prefiero más leyes, más programas que beneficien la formación y el desarrollo integral de la niñez, de los adolescentes y de los jóvenes. Preferimos más educación que más drogas, preferimos más deporte que más drogas, más arte y cultura que más drogas. Si tomara la decisión el gobierno, porque tiene la mayoría y a veces la cerrazón suficiente para decir lo que diga mi dedito, me canso ganso o váyanse acostumbrando, pues tendremos que decirle al gobernante electo y a sus corifeos internacionales o nacionales que también se vaya acostumbrando a las manifestaciones, a las presiones, a las exigencias y a los cobros correspondientes 2021-2024, porque esto es inadmisible. Lorena. La evidencia nos da la razón. Bueno, como te comentaba, la venta de marihuana fuera de México ha bajado hasta en un 70%, por lo mismo de la regularización en otros países. Esto ya no es negocio para el narcotráfico. Ahora tenemos un punto de comparación importante que es Colombia, quien compartimos una cultura muy similar y una historia con la guerra del narco, ¿no? Es un país que legalizó desde hace 1 año y medio la marihuana y basta con ir y conocer su regulación y ver cómo han funcionado desde los programas educativos, a dónde se están dirigiendo los impuestos, cuánta inversión extranjera está llegando a Colombia, que ahorita son millones y millones de dólares, que está impactando de manera muy positiva a este país. Y bueno, más que nada ver de cerca cómo se ha manejado con grupos como la FARC y el crimen organizado en Colombia, a los cuales se les ha permitido una amnistía y se les ha permitido integrarse a la legalización y entrar en esta legalidad de la industria de la marihuana. Ahora, incluso ya no hay tratos por debajo del agua con el gobierno, simplemente se estableció un impuesto en el cual la sociedad estuvo de acuerdo para que cierto impuesto se le dé a estos grupos que lo único que han hecho ha sido cultivar por tantas generaciones, y ese impuesto es para ellos, e incluso si tú quieres una licencia para comercializar, también el gobierno te obliga a que un 10% de la materia prima que tú necesitas para desarrollar tus productos se los compres a las comunidades indígenas, a campesinos y a todas estas personas que antes eran considerados criminales al cultivar esta planta. Entonces es un programa que ha estado funcionando y tiene 1 año y medio en función. Es algo que también estamos tratando de implementar en México. Obviamente no va a acabar la violencia de un día para otro al legalizar la marihuana, pero es un paso muy importante. Ya tenemos tanta historia de toda la muerte y la sangre que ha generado la prohibición. ¿Por qué no aceptar ya un cambio? ¿No? A ver, ojalá tengamos oportunidad en otra ocasión de hablar de Colombia y de Venezuela, porque el referente que hay de Colombia es que la guerrilla no ha dejado de ser guerrilla, las FARC no han dejado de ser FARC, y el consumo, el consumo y venta de drogas se ha distribuido ya no dentro de Colombia, sino va a Venezuela y va a Cuba, con el daño que esto ¿Estamos hablando de marihuana? Estamos hablando de drogas, estamos hablando de armas, estamos hablando de muerte. Y si no, basta con traer a uno de los cualquiera de estos encapuchados que tienen el secuestro del Justo Sierra en Ciudad Universitaria para que nos digan de dónde viene la droga que consumen y qué comportamiento tienen con una manifestación y un delito como que están cometiendo contra una institución como la UNAM. Nada más. Relación claro, la prohibición lo sigue empoderando. Colombia no ha regulado la marihuana para fines personales, solo médicos, entonces en realidad no es tan un referente como de que realmente todo lo que podemos llegar a lograr, ¿no? Uruguay, Canadá, algunos estados de Estados Unidos sí nos presentan un ejemplo muy claro de cómo funcionaría una regulación desde la semilla hasta que llega al consumidor final. Sí se han visto ganancias en esos mercados, son mercados súper redituables, ¿no? Que han tenido realmente un impacto millonario en términos económicos, y esos impuestos son a los que me refiero, que se pueden destinar a sectores estratégicos como salud, como seguridad, ¿no? Desde volver a preparar a nuestros policías. Esto sí tiene un impacto en la reducción de las penas, ¿no? Y en la proporcionalidad de las penas relacionadas con las drogas, ¿no? Hace que las personas jóvenes que han sido encarceladas por traer un porro, un cigarrillo de marihuana en la calle, ya no tengan que estar en prisión y no tengan ni siquiera que estar en contacto con el sistema de justicia, ¿no? Simplemente por consumir. A ver, Raúl, cerramos contigo. Tenemos aquí hay una cosa que hay que poner sobre la mesa muy claramente. No tenemos la educación que necesitamos para preparar a la sociedad a entender
esa decisión de elegir o no consumir marihuana. Aunque sea a través de asambleas de plazas públicas. ¿Mandé? Aunque sea a través de consultas públicas o de asambleas. No, eso es una cosa que tiene que ver con un origen personal. Quien consume marihuana la consume de siempre. La compra quizá con el bolero de una calidad con pesticidas, etc. No ha madurado nuestro país a un nivel en donde se pueda regular para uso lúdico la marihuana. ¿Por qué? Porque el antecedente que tiene cotidianamente relacionada con delitos y violencia es parte de la marihuana. Es que no. Y una cosa que tiene que ver de manera definitiva es que Estados Unidos se pone como un ejemplo. No todos los estados de Estados Unidos tienen legalizada la marihuana. Así como hay revistas de sociedad, hay revistas donde aparece la familia Harrison junto a una mata maravillosa, cuidada, etcétera, de la droga, donde dicen cómo abonarla, y hay estados donde no está permitido. O sea, no hay que generalizar. México es un país diferente por educación, por visión, y que el gobierno no tiene la capacidad de entender ni de curar a quienes buscan ayuda de lo que no hace daño porque es una planta que da la tierra, ¿para qué buscar ayuda si fuera tan buena? Y finalmente, decir que quienes quieran, teniendo conciencia, para poder decidir de una manera respetuosa de la individualidad qué hacer con su vida. Muy bien. Lorena, muchas gracias. Muchas gracias y Nos bueno, volvemos a no encontrar. queda más que decir que la verdad necesitamos un poquito más de educación en varios temas, ¿no? Desde, como te digo, el consumo del alcohol, del tabaco, de los fármacos, que son totalmente aceptados y recetados por un médico, que también ocasionan daños fuertísimos a la salud. Creo que llegó la hora de voltear a ver también las alternativas de las plantas en su forma natural, y es una gran noticia la iniciativa de Olga Sánchez, que de verdad nos tiene muy contentos a todas las organizaciones que estamos a favor de la calidad de vida y de mejorar varios aspectos de nuestro país. Muy bien. Gracias, Raúl. Gracias, al contrario, un gusto, Lorena. Leonardo, gracias. Jorge, gracias. Y bueno, la mejor opción la tiene usted. No sé cómo es su calidad, su pronóstico, su visión de vida. No sé si el hijo tiene que ver al padre adicto o el padre ver al hijo adicto o los dos adictos o los dos sin consumo de tóxicos. Pero usted es el que tiene la determinación. Esto es A Fondo. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Buenas noches.